Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Freddy Morales y desde las laderas de la ciudad de La Paz les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur, en nuestra página de Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, IPAM, en Brasil, es una organización dedicada a la investigación para comprender las dinámicas de los incendios en la Amazonía y cómo estos se relacionan con el cambio de uso del suelo y el cambio climático. Recientemente ha desarrollado técnicas de mapeo inteligente para proporcionar información en tiempo real que ayude a los bomberos a responder de forma eficiente y más rápidamente dentro del bosque. Digital maps are very important to guide the strategy to fight fires on the field. So if they have, for example, if they have a vision or an image from a drone, they can take the decision, the best decision on where to put a fire break, where to do a backfire, for example, and it's going to be much more efficient in order to control the fires. De acuerdo con datos publicados por el IPAM, en 2022, aproximadamente 2,4 millones de hectáreas de selva tropical han sido afectadas por incendios este año 2022 y cada evento tiene un impacto dramático en la vida de la comunidad local, el clima y la biodiversidad. Por lo señalado, la incorporación de las tecnologías satelitales y móviles harán una gran diferencia en la toma de decisiones en la lucha contra los incendios, mejorando los tiempos de respuesta, según lo estimado por los impulsores de la iniciativa. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes te damos algunos consejos ante una ola de calor. Algunos consejos ante una ola de calor. Evita salir de tu hogar durante las horas centrales del día, especialmente al mediodía. Realiza una mayor ingesta de líquidos, sobre todo agua y jugos de fruta ligeramente fríos. Para salir, use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, preferentemente de colores claros. Protégete del sol directo con sombrero, gafas y cremas protectoras solares. Volvemos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. En la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, se celebró en noviembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su 27ª reunión de las partes COP27, desde el 6 hasta el 18 de noviembre de 2022. Su objetivo principal estuvo centrado en garantizar la plena aplicación del Acuerdo de París. En nuestro programa de hoy, realizamos una revisión del contexto en el cual se desarrolló este encuentro de relevancia global en función de implementar acciones en pro de nuestra Pachamama. Veamos.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es una instancia que se reúne periódicamente para revisar las acciones y acuerdos alcanzados por los países en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, estos encuentros de alto nivel gubernamental también son vitrina de las fuertes diferencias entre los gobiernos y élites que negocian el futuro del planeta, mientras los pueblos claman acciones contundentes a pesar de algunos intentos de silenciarlos. So I'm like, why are we here? Are we here to write around or we are here for negotiation? So my worry is even in Africa today, the COP is in Africa, but we have not been given a chance to speak. This is the one. I was so happy when they announced that COP will be in Africa, and I thought maybe we'll get a chance to be at the room where the negotiations are taking place. But today I can tell you I wasn't allowed to access the room. El activista juvenil de Uganda, Nyombi Morris, es uno de los muchos ambientalistas que llegó a Egipto para la cumbre climática COP27, con grandes esperanzas de participar de manera más activa en el desarrollo de la COP. Sin embargo, la seguridad y restricciones a los activistas ha sido uno de los aspectos destacables del evento. We got a lot of worries when they started asking about our locations, where we'll be staying, our passports, our names. We were worried that we cannot set up a march and do something because they might be trolling us. What if they follow one of us and get arrested? Bajo una fuerte seguridad se ha llevado a cabo la COP27 de cambio climático. Sin embargo, los activistas no pierden la esperanza de hacerse escuchar. Durante la reunión anterior, COP26, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow en 2021, como parte de sus decisiones, los países subrayaron la urgencia de actuar en esta década crítica en que las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse un 45%, con el fin de alcanzar las emisiones netas cero para mediados de siglo. Pero aún se discuten los niveles de responsabilidad entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo para alcanzar estos objetivos. En l'absence d'alternatives technologiques et financières conséquentes de la part des pays industrialisés qui, hélas, portent la responsabilité historique du changement climatique, l'Afrique ainsi que les autres pays contributeurs devra faire face à ses responsabilités pour répondre aux besoins de ces populations. Que l'Afrique se trouve dans une situation de dilemme, alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim? En octubre de este año 2022 se celebró la reunión previa pre-COP27 en la República Democrática del Congo. En esa oportunidad se llevaron a cabo discusiones y negociaciones entre representantes climáticos de más de 40 países como preparación a la actual COP27 para fijar posiciones comunes en la actual conferencia. Los pueblos originarios de nuestra América también se pronunciaron previamente en torno a las expectativas de esta cumbre. La vida está en peligro. Por ello, nuestra invocación a quienes toman decisiones, y además de ello exigimos que realmente se reparen todos los daños que han ocasionado en nuestros territorios. Es por ello que desde Quito hacemos un llamamiento a esta COP27, ya dejen de lanzar falsas soluciones, queremos soluciones y acciones concretas. A estos llamados se suman también las voces de los líderes de la región suramericana, como Venezuela, que propone revertir todos los procesos de destrucción del Amazonas y para lograr esto impulsar la reactivación del Tratado de Cooperación Amazónica. Y además yo creo que es necesario reactivar la organización del Tratado Amazónico, que agrupa a todos los países de Sudamérica que tenemos acceso al Amazonas directamente. Agrupa a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, entre otros países.
Venezuela también mostró su apoyo a la propuesta del bloque G77, ratificando la necesidad de mejorar el financiamiento de las acciones climáticas por parte de los países que son mayores contaminantes, así como su preocupación por los recientes fenómenos extremos que han afectado la región del Mar Caribe y que de no tomarse medidas urgentes serán cada vez más graves. Sobre la arquitectura financiera, estamos de acuerdo con la propuesta del G77 más China, de que se cree y se cumplan los fondos de financiamiento, sobre todo para las tareas de mitigación de los países del sur. Y para los que están contaminando hoy por hoy, aún hoy, bueno, paguen, porque bueno, hay una acumulación de calor en el Mar Caribe que genera lluvias torrenciales, que genera un acumulado excesivo de lluvias sobre puntos focales, sobre todo en la zona norte costera del país. Son los efectos directos del cambio climático. Las estadísticas globales indican que los países que más emisiones liberan a la atmósfera son Estados Unidos, China y la Unión Europea, que juntos emiten casi la mitad de todas las emisiones, pero dicha dispersión continúa aumentando y a pesar de los esfuerzos de algunas naciones, hay pocas garantías de que los compromisos adoptados se puedan alcanzar. Según el estudio del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, publicado en agosto de 2021, a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, la limitación del calentamiento a 1,5 grados centígrados será inalcanzable. Este escenario es sumamente grave, sin embargo, de continuar la tendencia actual, hay pocas esperanzas de revertirlo. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes sociales digitales y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestras plataformas, en Twitter, @ZonaVerdeTLSur, y la página de Facebook, Zona Verde Telesur. Revisemos. En la red social Twitter, la cuenta @Mercedes073 comparte una foto de cultivos en Venezuela. Científicos en Lara aplican en la regeneración de suelo algunos principios: no alterar el suelo con arados, ni con fertilizantes químicos, mantener el suelo protegido con cubierta de plantas, asegurar la biodiversidad. En la misma plataforma, la cuenta @FBiodiversidad difunde un video en cámara lenta sobre impresionante martilleo del pájaro carpintero. Golpea la madera entre 15 y 16 veces por segundo, unas 12.000 veces al día, imprime una fuerza 1.000 veces superior a la de la gravedad y sus picotazos van a una velocidad superior a la de una bala. En la red social Facebook, la publicación del usuario José Brea comparte una infografía explicativa sobre el uso de los términos para referirse a las serpientes, víbora o culebra, cómo llamarlas correctamente. En tanto, el usuario IUCNSEM compartió una imagen con un enlace y un artículo publicado en la revista Nature sobre la primera tipología de los ecosistemas del mundo, desarrollado por un grupo de investigadores de varios países, entre ellos Colombia, en alianza con la IUCN. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre la exigencia por sus territorios ancestrales que realiza en Ecuador una nacionalidad indígena fronteriza de la Amazonía. Pero antes, les compartimos algunos detalles de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Sabías que? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Actualmente tiene una membresía de 197 países que han ratificado la convención y a cada una de estas naciones se les denomina partes.
Regresamos con más de Zona Verde. En Ecuador, una nacionalidad indígena fronteriza de la Amazonía exige al Estado se le adjudique la posesión ancestral de sus territorios en zona de frontera. Veamos de qué se trata en el siguiente reporte, realizado por nuestro corresponsal en Quito, Henry Pillajo. En la Amazonía ecuatoriana, la nacionalidad indígena Siecopay permanece en una batalla jurídica contra el Estado. Reclama más de 42.000 hectáreas ubicadas en un territorio ancestral, las cuales fueron incluidas dentro de una reserva natural. Para que el Estado ecuatoriano adjudique las 42.000 hectáreas que están ubicadas en la zona de frontera, es decir, por el río Lagartococha, entre Ecuador y Perú, dentro de las áreas protegidas. Por eso es que estamos planteando esta acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente. Los territorios de esta nacionalidad indígena, de aproximadamente 800 miembros, fueron fraccionados por varios motivos. El conflicto bélico en la frontera con Perú en 1941 y por explotación de recursos naturales. Ahora no pueden realizar sus prácticas cotidianas ni conexión ancestral en el corazón de esa zona. Hemos planteado el reconocimiento de este territorio porque allí está todo el tema de la cosmovisión Siecopay, todo el tema del origen de que habla de los Siecopay, todo el tema de la sabiduría que los Siecopay han tenido a lo largo de muchos años, por ejemplo, las tomas de Yajé. Defensores y miembros de esta nacionalidad han emprendido varios procesos de recuperación y lucha contra el Estado, presentando acciones de protección para obtener el título de propiedad colectiva de sus territorios ancestrales. Que la entrega del título de propiedad se lo haga en una ceremonia pública en el territorio ancestral, en la que el Ministerio del Ambiente pida disculpas a la nación Siecopay por los actos de desplazamiento forzado sufrido de parte del Estado y por el despojo territorial. También esta nacionalidad indígena ha denunciado la vulneración de sus derechos colectivos, esperan un fallo favorable a sus demandas y exigen varias medidas de reparación. Por lo tanto, obliga a la nación Siecopay a presentar esta acción de protección para que un juez resuelva, por un lado, la vulneración al derecho y por otro establezca varias medidas de reparación, fundamentalmente la entrega de un título sobre estas más de 43.000 hectáreas que la nacionalidad está pidiendo. La nacionalidad Siecopay se mantiene en lucha para garantizar su derecho a volver a su territorio ancestral libremente y así fortalecerse ante el riesgo de desaparecer física y culturalmente. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. En abril del año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas presentó la tercera y última parte de su texto informe de evaluación. En dicha oportunidad, el documento recoge los últimos conocimientos sobre el cambio climático, las amenazas a las que ya nos enfrentamos hoy y lo que podemos hacer para limitar los aumentos de temperatura, así como los peligros que esto expone para todo el planeta. Revisemos más detalles en nuestro dato ambiental de la semana. Entre las conclusiones de la tercera parte del sexto informe de evaluación del IPCC se encuentra que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y los planes actuales para abordar el cambio climático no son lo suficientemente ambiciosos para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Este umbral de temperatura es considerado por los científicos como necesario para evitar que los impactos sean aún más catastróficos. Las emisiones no se distribuyen de manera uniforme, dado que los países más ricos son responsables de una cantidad desproporcionadamente mayor de emisiones respecto a los países en vías de desarrollo. El informe del IPCC muestra que solo 24 naciones en el mundo están reduciendo sus emisiones, lo cual es preocupante. De acuerdo con el documento, se requiere de planes de acción climática más ambiciosos para eliminar las emisiones y extraer más carbono de la atmósfera. Una forma propuesta es invertir más en la naturaleza. El IPCC estima que costaría alrededor de $400.000 millones realizar los cambios en la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra necesarios para limitar las emisiones.
El informe también concluye que se requiere del liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales para lograr los objetivos de reducción de emisiones. Se estima que las tierras gestionadas por indígenas sustentan alrededor del 80% de la biodiversidad restante del mundo y el 17% del carbón forestal del planeta. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático recomienda que los gobiernos deben reconocer formalmente los derechos de estos pueblos a sus tierras o territorios y recursos, y la financiación para la acción climática debe incluir el apoyo a sus comunidades. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término u vocablo propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos a la definición Acuerdo de París. Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático que es jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 partes en la COP21 en París, Francia, el día 12 de diciembre del año 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo principal es limitar el calentamiento mundial para finales de este siglo, muy por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Y en víspera de la celebración de la Natividad de Jesús, antes de finalizar nuestra edición especial de Zona Verde de esta semana, los invitamos a conocer uno de los parques nacionales de Egipto, ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Sharm el-Sheikh. Se trata del Parque Nacional de Ras Muhammad, que abarca tanto áreas terrestres de la península de Sinaí como una porción marítima en el Golfo de Suez. Conozcamos más en nuestro destino verde de la semana. El Parque Nacional Ras Muhammad abarca una parte de la región turística de la Riviera del Mar Rojo, con una extensión de 400 kilómetros cuadrados, de los cuales 135 son terrestres, mientras 345 corresponde a la superficie marina. El contraste entre estos dos paisajes es muy extremo. Mientras el área terrestre es principalmente desértico, las zonas marinas se encuentran rebosantes de vida en muy diversas formas, tanto corales como peces y otros vertebrados marinos. La principal actividad que se realiza en el Parque Nacional Ras Muhammad es el buceo. Los principales puntos para realizar este deporte son los arrecifes Sharm y Yolanda, dos formaciones gemelas de coral que se extienden a lo largo de cientos de metros bajo la superficie marina. Algunos lugares de estos arrecifes son complejos y se recomiendan solo para buceadores experimentados. El arrecife Sharm debe su nombre a los tiburones que abundan en sus aguas, mientras Yolanda toma su nombre de un carguero hundido en estas aguas. En esta hermosa área natural protegida de Egipto han sido documentadas más de 220 especies de corales, abundantes peces que llegan hasta unas 1000 especies. Los equinodermos están representados por 40 especies de estrellas de mar y 25 especies diferentes de erizos. Los crustáceos también están presentes en las aguas del Parque Nacional Ras Muhammad, con más de 150 especies. Otro elemento notable de su lecho marino son los restos de naufragios, productos de intenso tráfico de esta histórica ruta de transporte marino por su cercanía al estratégico Canal de Suez. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Freddy Morales y fue un placer acompañarles desde las laderas de la ciudad de La Paz, Bolivia. Será hasta la próxima.